Hola a todos, mi nombre es Fernando y en la presente sesión vamos a desmenuzar la clase del quinto año de secundaria del miércoles 8 de julio. ¿Sí? Comencemos. Lo que se pretende en esta ocasión es ver los cuerpos de revolución. En este caso, dos cuerpos de revolución, el cilindro y el cono. Y lo que se va a hacer es lo siguiente. Vamos a ver que en el Parque Arqueológico de Racchi hay colcas. Hay como 150 colcas. ¿Sí? Y estas colcas pues tienen una figura particular. Tienen una construcción particular. Lo particular es que su construcción se basa en un cilindro y encima del cilindro pues un cono. Este sería un colca. Entonces, lo que vamos a ver es hallar cómo medir el volumen del cilindro, los cálculos para hacer el volumen del cilindro y el volumen del cono en este caso. Y si conocemos el volumen del cilindro, el volumen del cono, pues podríamos hallar fácilmente el volumen total, en este caso del colca. Con la finalidad de que ustedes se hagan una idea y emitan una opinión acerca de las construcciones de los incas y qué tanto conocían ellos las partes matemáticas, ¿no? Ahora, veamos primero el cilindro. Pues ustedes imaginen un cilindro como si fuese una lata de leche, por ejemplo, ¿sí? Tiene una base, que es un círculo, y tiene una altura. Entonces, tiene la base, el círculo, y como ustedes recuerdan, el círculo tiene pues radio. Tiene un radio. Y la forma de hallar el área del círculo es la siguiente. El área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Aquí tiene un radio y podemos hallar el área, que es pi por radio al cuadrado. Ahora, este cilindro, además de tener un radio, también tiene altura. Y esta sería la altura del cilindro. Ahora, nos dicen que para hallar el volumen del cilindro, lo que tenemos que hacer es simplemente multiplicar el área de la base, en este caso el área del círculo, por la altura. De la siguiente forma. El área de la base es pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Y la altura es h. Entonces, el volumen de un cilindro sería pi por radio al cuadrado por la altura. Solo eso. En el caso del cono es similar. Pero en este caso, el volumen del cono es igual a el área de la base, por la altura entre 3. Esa sería la diferencia entre el cono y el cilindro. El área de la base, y la base en este caso también es un círculo. Entonces, si el área de la base es un círculo, ¿cómo se halla el área del círculo? Pues pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado por la altura entre 3. Ese sería el volumen del cono. Pi radio al cuadrado por la altura entre 3. Entonces, el trabajo de ustedes es reconocer cuál sería la altura del cono y cómo hallaríamos el radio. En este caso, pues el radio
básicamente nos los dan en el ejercicio, en el problema, o en algunas ocasiones debemos hallarlo, pero muchas veces no es tan complicado. Este sería el radio del cono y esta sería su altura. ¿Sí? Esa sería la altura del cono. Ahora, vamos de frente a hallar el volumen del Parque Arqueológico Rachi. En este caso, vamos a hallar el volumen. Entonces, digamos que este sea el Colca. Ahora, lo que vamos a hallar es primero el volumen del cilindro, le vamos a llamar volumen 1, y el volumen del cono, volumen 2. Es como en la clase anterior, hallamos los volúmenes separados y luego sumamos todo. Entonces, en el caso del volumen del cilindro es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque nos dicen de dato que el diámetro es 8. ¿Sí? El diámetro es 8. Si el diámetro es 8, entonces deben recordar que el diámetro es igual a 2 veces el radio. Si el diámetro es 8, 2 por el radio es 8, entonces el radio es igual a 4. El radio es igual a 4. Y también nos están dando la altura. La altura nos dicen que es de 8 metros. Suficiente para hallar el volumen del cilindro. El volumen del cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. En la clase, pues el profesor se confundió y puso otros datos, no sé, se confundió. Lo vamos a hacer, en los datos que voy a poner, pues va a salir diferente a lo que hizo en clase. ¿Por qué? Esto sería pi, radio al cuadrado, el radio es 4, al cuadrado, por la altura es igual a 8. Esto sería pi por 16 por 8. ¿Cuánto es 16 por 8? 8 por 6, 48. 8 por 1, 8, 128. Sería 128 pi. Entonces tenemos que el volumen del cilindro es igual a 128 pi. ¿Sí? En el caso del volumen del diámetro, pues tengan en cuenta que la base, esta base, es la misma. Entonces, en el caso del cono, pues su base también sería de radio 4. Este radio también sería 4. Ahora, hay un dato que es importante. Nos están diciendo que el Colca está inclinado entre 60 y 70 grados, ¿sí? Se refiere a esta inclinación. Está inclinado 60 a 70 grados. Entonces, lo que se hace para que sea más sencillo las operaciones es lo siguiente. Vamos a suponer que el ángulo de aquí es de 60 grados, ¿sí? Que está inclinado 60 grados de esta forma. Entonces, si está inclinado 60 grados de esa forma, pues aquí también vale 60 grados. Si este ángulo vale 60, este ángulo vale 60, recuerden que la suma de ángulos interiores de un triángulo, ¿cuánto es? Alfa más beta más zeta, es igual a 180. La suma de ángulos interiores es igual a 180, entonces esto tiene que valer 60 grados. ¿Por qué? 60 más 60, 120, 180. Y esto lo que es un triángulo equilátero, ¿sí? Espero que hayan visto que es un triángulo equilátero, un triángulo isósceles.
Un triángulo equilátero es aquel triángulo cuyos tres lados son iguales. Son del mismo tamaño. ¿Por qué? Los tres ángulos son iguales, entonces los tres lados son iguales. Es como un triángulo perfecto, que tiene todos los lados iguales. Entonces, si esto vale 4, esto vale 4, esto vale 8, aquí también vale 8. Y también vale esto 8. Y vamos a proceder a hallar la altura. Esto puede ser un poco engorroso para muchos de ustedes que no están muy relacionados con estos temas de geometría y de trigonometría. Y pues tienen que recordar los triángulos notables, en este caso el triángulo de 30 grados y 60 grados. ¿Sí? No sé si lo hayan escuchado. Bueno, la idea general es la siguiente. De la punta de este triángulo vamos a hacer este trazo y esto nos va a dar a conocer la altura. Entonces vamos a tener esto. Y como parte al medio, pues hay una propiedad geométrica que nos dice que esto va a ser de 90 grados. Si esto es 90, esto es 60, esto vale 30 grados. Entonces, tenemos que, ¿cuánto vale esto? 4. Y esto vale 8. Y esto es igual a la altura. Lo que corresponde es hallar cuánto. Entonces la idea es que ustedes puedan hallar la altura de este cono. Y es conscientemente esta altura de aquí. Si conocieran los triángulos notables de 30 y 60, pues se cumple que si esto vale, digamos que vale A, pues al ángulo de 90 se pone el doble, 2A. Y al ángulo de 60 se le pone A raíz de 3. ¿Sí? Ese es el triángulo notable de 30 y 60. Entonces, viendo esto, si esto vale 4, esto vale 8, este valor es de 4 raíz de 3. Por el triángulo notable de 30 y 60. Pero también hay otras formas de hallar cuánto vale la altura usando el teorema de Pitágoras, ¿sí? Pero quizás pueda ser un poco engorroso. Ustedes tengan esta idea, que pueden hallar la altura del triángulo o la altura del cono, pues conociendo los triángulos notables. ¿Y cómo ustedes conocen los triángulos notables? ¿Cómo pueden manejarlo? Pues practicando, es la única forma. La forma de entender mejor las matemáticas es que ustedes mismos resuelvan los ejercicios, que busquen por su cuenta triángulos notables, la parte de geometría básica, y pues sería mucho más sencillo para ustedes hallar la altura. Entonces, la altura es 4 raíz de 3. Pero la altura es 4 raíz de 3, ¿por qué? Porque se arma un triángulo notable, la inclinación es de 60 grados. Tenemos que la altura es 4 raíz de 3. 4 raíz de 3. Ahora, lo que sigue es hallar el volumen. Entonces, el volumen nos dice que es pi por radio al cuadrado por la altura entre 3. Ustedes tienen que aprender a reemplazar los datos. Los datos son el radio, que el radio es igual a 4. Es el mismo radio que el del cilindro, ¿sí? Porque tiene la misma base. Sería pi 4 al cuadrado por la altura. Y en este caso la altura, ¿cuánto es? 4 raíz de 3. 4 raíz de 3. Todo esto entre 3. Y esto nos da igual a 4 al cuadrado, 16. 16 por 4, 64. 64 raíz de 3. 64 raíz de 3 pi
entre 3. Eso sería, bueno, metros al cubo. Ese sería el volumen de el cono en este caso. 64 raíz de 3 pi entre 3. Vamos a usar la calculadora y conocer cuánto sería ese dato en números que sean más conocidos para ustedes. Tenemos que el volumen del cono es 64 raíz de 3 pi entre 3 y el volumen del cilindro es 128 pi. Ahora, vamos a considerar que pi es igual a 3.14. 3.14, en sí es 3.14, 16 y un montón de valores más. Pero en este caso 3.14. Y la raíz de 3, vamos a decir que es igual a 1.73. En la clase, el profesor no sé qué hizo, que se confundió y puso otros valores. En sí sale 64 raíz de 3 pi entre 3. Ahora, si tenemos que pi es 3.14, raíz de 3, 1.73, entonces vamos a reemplazar 64 por raíz de 3, que vale 1.73, por el valor de pi, que vale 3.14, y todo esto entre 3. En este caso, para que sea más rápido, voy a tener que multiplicar todo, 1.73 por 3.14 entre 3, me va a salir 115,89, ¿sí? Aproximadamente 115,89 metros cúbicos. En el caso del volumen del cono. Y en el volumen del cilindro, pues nos va a salir igual a 128 por pi. 128 por pi es igual a 128 por 3.14, que eso es igual a 401,92. 401,92 metros cúbicos. Entonces, si sumamos 401,92 más 115.89, nos da el valor de 517. El volumen total es 517,81. Ese sería metros cúbicos. Ese sería el volumen total de un Colca. Las actividades que tienen es que ustedes dibujen en su cuaderno pues una superficie de revolución o un cuerpo de revolución. En este caso yo he hecho un cilindro que está echado, y por los lados he puesto dos conos, un cono para el otro lado, para la derecha, y un cono hacia la izquierda. Y lo que ustedes pues deben hacer es darle medidas. Por ejemplo, yo le di que el radio vale 2, el radio vale 2, y puedo poner que la altura del cilindro sea de 5 metros, ¿sí? 5 metros. Entonces, ustedes denle la medida que ustedes gusten. Pueden cambiar la forma de la figura, pueden ponerla hacia abajo. Hagan la figura que ustedes gusten. Pero lo que sí deben hacer es seguir los pasos para hallar el volumen de la figura que vayan a hacer. Yo en este caso le he dado un ángulo de 45 grados al cono. Es decir, este cono va a ser de la siguiente forma. Acá va a ser de 45 grados. 45 grados. Si esto vale 45, esto vale 45, esto tiene que valer 90 grados. ¿Sí? 90 grados. Y si yo trazo de esta forma, pues obtengo la altura. Si esto vale 90, 45, esto vale 45. Si el radio vale, pues, el radio vale 2, en este caso la altura también vale 2. Es otro triángulo notable, el triángulo de 45, 45. 45 grados, 45 grados.
y este 90, ¿no? Si a él se le pone una letra A, pues este lado también es igual, porque se le pone también el ángulo de 45. Para la siguiente sesión lo que están haciendo es deducir o pensar que ustedes ya conocen todo esto, porque ya lo ponen de por sí. Pero considero que antes de esto hicieron, no sé, ecuaciones, y antes otros temas que no eran tan relacionados a la geometría, y pedirles que ustedes conozcan los ángulos de 45, de 60 grados, de 30 grados, pues creo que es bastante para lo que están ofreciendo. Entonces, por su cuenta, ustedes deben, o si tienen la energía de buscar los triángulos notables, pues sería bastante bueno. Entonces, lo que quiero decir es que con eso ustedes pueden hallar la altura de este cono. Y la altura del cono sería igual a 2 también. Y este cono es parecido a este. Aquí también sería 2. ¿Sí? Sería 2. 2, 2, 2. Y esto es 5. Entonces, para hallar el volumen de esta figura, tendría que hallar el volumen del cilindro más el volumen del cono 1 más el volumen del cono 2. Pero recuerden que el cono 1 y el cono 2 es el mismo cono. Ahora, el volumen del cilindro es de la siguiente forma: pi radio al cuadrado por la altura. ¿Sí? Recuerden que está inclinado. Entonces la altura vale ¿cuánto? 5. El radio ¿cuánto vale? 2 metros. Entonces sería pi 2 al cuadrado por la altura, que vale 5. Y esto sería 2 al cuadrado, 4 por 5, 20. 20 pi. Más el volumen del cono. ¿Cómo sería el volumen del cono? De la siguiente forma: pi radio al cuadrado por la altura entre 3. ¿Cuánto vale el radio del cono? Pues vale 2 también. Pi 2 al cuadrado, y la altura en este caso también vale 2 por 2 entre 3. Eso sería 4 al cuadrado por 2, 8 pi entre 3. Entonces, si tenemos el volumen del cono 1, que es 8 pi tercios, pues el cono 2 también es lo mismo. En la misma medida, pi r cuadrado, altura entre 3. ¿Sí? Los cálculos son los mismos y también sería 8 pi tercios. Y lo que queda es sumar. En este caso sería, como son iguales, sería 8 pi tercios más 8 pi tercios sería 16 pi tercios. Más 20 pi. Y bueno, los cálculos serían 3 por 20. Bueno, aquí pones 1 y haces aspa, multiplicas por aspa, es 3 por 20 sería 60 pi más 16 pi entre 3. 1 por 3, ¿no? Si no recuerdan, la suma de fracciones es: multiplicas los extremos, 3 por 20, 60 pi, 1 por 16 pi, 16 pi, y multiplicas lo de abajo, ¿no? 1 por 3, 3. Y esto sería igual a 60, 76 pi entre 3. Y si buscas ponerlo en valores que sean más conocidos, pues 76 por 3,14 entre 3. Y esto es igual a 79.55. 79,55 metros cúbicos aproximadamente. Eso en mi ejemplo. Repito, ustedes tienen que poner un ejemplo diferente. Pueden hacer el cilindro de esta forma y no sé,
quizás dos conos, un cono aquí y un cono por acá. En todo caso sería un poco más complicado, pero ustedes busquen otra forma de hacer la figura. Y cuando les dice que hagan con un transportador, pues les están diciendo que ustedes midan con el transportador, en este caso aquí, y le den la inclinación. Si le están dando la inclinación de 45 grados, con el transportador tiene que verse que sea de 45 grados. ¿Sí? En todo caso hay varios tutoriales para usar transportador, no es tan difícil, ¿sí? No es muy complicado. Y bueno, por mí sería hasta aquí.